Todavía pasó Cortés por un poblado náhua situado en una alta serranía, Iztacmastitlán, lugar fortificado de los mexicanos destinado a poner a raya a sus enemigos de Tlaxcala. Y en efecto, a pocas leguas, los teules llegaron a una muralla que elocuentemente les hablaba de las luchas con México. Atravesaba, dice Cortés, todo el valle de la una sierra a la otra, y tan ancha como 20 pies, y por toda ella un pretil de pie y medio de ancho, para pelear desde encima, y no más de una entrada tan ancha como 10 pasos, y en esta entrada doblaba la una cerca sobre la otra a manera de rebelín, tan estrecho como 40 pasos, de manera que la entrada fuese a vueltas y no a derechas. Preguntando Cortés por las causas de aquella cerca amurallada, le contestaron los de Sautla que eran fortificaciones destinadas a dominar al señorío de Tlaxcala. Los tlaxcaltecas formaban parte de la gran tribu náhua, cuya religión, costumbres y organización social les eran semejantes. Cuando el alud de la gente náhua cayó desde el septentrión poco después de 1116, los tlaxcaltecas adoradores de Mixcoatl Camastli, una variante de Huitzilopochtli, se asentaron al norte de Texcoco, pero expulsados, encontraron un nuevo y rico domicilio en los valles de Puebla. Por algún tiempo convivieron con los restos toltecas y olmecas, cuya metrópoli era Cholula, la ciudad devota de Quetzalcóatl, y con sus vecinos nahuas del Valle Mexicano. Sin embargo, la victoria de México en 1428 sobre Azcapotzalco y su posterior expansión con dirección al oriente enfrentó a las dos tribus. Los mexicanos fueron dominando todos los puntos fuertes del país, pero tropezaron con un enemigo decidido y valeroso que supo defender tenazmente su libertad, los tlaxcaltecas. Los mexicanos, en las postrimerías de su historia, podían haber reducido aquel pequeño foco con descargar sobre Tlaxcala todo su poderío militar, pero reservaron a Tlaxcala un destino más cruel y sangriento, el de campo para tomar prisioneros que habrían de sacrificar a sus dioses. Anualmente, México enviaba la flor de su ejército a estos combates religiosos, la Xochillayaotl, o Guerra Florida, para regresar al riñón de Anáhuac con las víctimas propiciatorias. Cercados así los tlaxcaltecas, diezmados por las continuas guerras floridas, encerrados en aquel cerco amurallado que les impedía alcanzar la costa y traer de ellas el algodón y la sal, jamás aceptaron, no obstante, someterse a México y perder su libertad. Cuando Cortés traspasó las murallas, se encontró a pocas leguas con un ejército otomí decidido, subordinado a Tlaxcala, que el conquistador calculó en 100,000 hombres. Los conquistadores pudieron allí ensayar por primera vez su estrategia de guerra. Los soldados a caballo desarticulaban y herían las avanzadas enemigas, abrían la brecha necesaria para que las infanterías y los aliados indígenas remataran la derrota. Cortés, victorioso, pudo avanzar hasta el corazón de Tlaxcala. En las cercanías de la ciudad, levantó su real. La fortuna acompañó a los teules en los varios reencuentros. Finalmente, los tlaxcaltecas decidieron atacar de noche. La razón, no aclarada por Cortés pero explicable, era que si aquellos hombres del oriente eran hijos del sol, solo a la sombra de la noche y amparados por la luna podrían conseguir victoria. Los totonacas de Zempoala, sin embargo, pudieron informar a los españoles y denunciar, con la característica falta de perspectiva política de los indígenas, a una cincuentena de espías tlaxcaltecas que a título de llevar alimentos a los blancos tomaban nota de las posiciones. Cortés ordenó un castigo excesivamente riguroso. Mutiló las manos de todos ellos y se aprestó para combatirlos en la noche. Nuevamente volvió a serle propicia la fortuna y pudo iniciar una serie de incursiones nocturnas en los poblados tlaxcaltecas. Finalmente, Cortés recibió una visita extraordinaria, la de Xicoténcatl, capitán general de los 4 barrios de Tlaxcala, quien se iba a entregar al dominio de España.
En efecto, el consejo de la tribu, encabezado por el señor Otecutli, el anciano Maxiscatzin, había decidido demandar la paz. Una voz, sin embargo, se elevó en el consejo de la tribu para protestar por aquella paz. Jicotencatl el Mozo, capitán general de los ejércitos tlaxcaltecas, hijo de uno de los 4 señores de Tlaxcala, quien, dice Bernal Díaz, mostró su cólera y declaró que no estaba para paces, que ya habían muerto muchos teules y la yegua, que él quería dar otra noche sobre nosotros y acabarnos de vencer y matar. El destino implacable con aquel héroe, el único con perspectiva histórica de su tribu, quiso que le deparara la más infamante de las suertes. Jicotencatl fue el destinado a darse de paz con Cortés. Este último recogió las amargas palabras del hombre que, más allá de las limitaciones de su tribu, lavó con sangre el deshonor de los suyos. Dijo a Cortés que les perdonase los yerros pasados, porque ellos no nos conocían ni sabían quién éramos, y que ya habían probado todas sus fuerzas, así de día como de noche, para excusarse de ser súbditos ni sujetos a nadie, porque ningún tiempo esta provincia lo había sido, ni tenía ni habían tenido cierto señor. Antes habían vivido exentos, y por sí de inmemorial tiempo acá, y que siempre se habían defendido contra el gran poder de Moctezuma, y de su padre y abuelos, que toda la tierra tenían sojuzgada, y a ellos jamás habían podido traer a sujeción, temiéndolos como los tenían cercados por todas partes, sin tener lugar para por ninguna de su tierra poder salir, y que no comían sal porque no la había en su tierra, ni se la dejaban salir a comprar a otras partes, ni vestían ropas de algodón, porque en su tierra, por la frialdad, no se criaba, y otras muchas cosas de que carecían por estar así encerrados, y que los sofrían y habían por bueno por ser exentos y no sujetos a nadie. Y añade Bernal, era este Jicotenga alto de cuerpo y de grande espalda, y bien hecho, y la cara tenía larga, hoyosa, robusta, y era de hasta 35 años, y en el parecer mostraba en su persona gravedad. Días después recibió Cortés en su real a los 4 señores de Tlaxcala, encabezados por Maxiscatzin, a rogar a los teules que fueran a su ciudad. Entre flores y volutas de humo de copal entraron en Tlaxcala, a la que compararon con Granada, a sellar un pacto de amistad que habría de proporcionarle a Cortés el aliado más poderoso y eficaz para el dominio de las nuevas tierras. 5 princesas indígenas, hermosas doncellas y mozas, hijas de los 4 señores de Tlaxcala, confirmaron el pacto de alianza y amistad al entregarlas a Cortés para sellar un parentesco definitivo. Una de ellas, hija de Jicotencatl, el viejo, que tocara a Alvarado, sería la única mujer que, por extraña ironía, habría de darle descendientes. Un acto de dominio más rubricó el prestigio de los españoles. En los valles poblanos se alzaban las nevadas montañas del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, cielo y paraíso del dios de las lluvias, Tlaloc, cuyas cumbres inmarcesibles eran tenidas por sagradas. Allí moraba el dios de las lluvias, por lo que sus cimas agolpaban las lluvias que en el verano relampagueaban y las dejaban caer. Más aún, en aquella época, todavía el Popocatépetl, cuyo nombre literal se traduce por la montaña humeante, era un volcán activo cuyo fuego imponía un terror religioso en las tribus de la meseta. Un español, Gonzalo de Ordaz, concibió el proyecto de escalar aquel volcán. Cortés le facilitó los soldados e indígenas. Estos últimos se prestaron solo para acompañarle hasta donde estaba el templo del dios Tlaloc. Ordaz escaló el erecto volcán hasta llegar cerca de la boca humeante, y al descender a Tlaxcala, un rumor recorrió los parajes de las tribus nahuas del altiplano. Las heráldicas y sagradas montañas del Tlalocan habían sido violadas
por los dioses.